La imaginación nunca se aburría. Andaba siempre inquieta de un lugar a otro. Conocía todos los colores, todas las texturas, todos los paisajes, y si no, los inventaba. Iba de aquí para allá, viajaba en el tiempo, en el espacio, en los recuerdos, inventaba historias y cosas a veces un poco locas, que solo en la mente podían existir. Claro, es ahí donde la imaginación nació, así que ahí ella mandaba y podía hacer lo que le daba la gana. La imaginación empezó a provocar al corazón. De este empezaron a surgir sentimientos y emociones con las historias que a la imaginación le gustaba contar. De la mente brotaron las ideas. Las ideas nunca estaban solas, siempre estaban llenas de dibujos y colores gracias a la imaginación. Ay, es que era demasiado traviesa. Nunca quería descansar. Del corazón brotaron los sentimientos y una fuerte necesidad de crear, pues le gustaba expresar lo que la imaginación experimentaba. De tantas ideas dibujadas todas por la imaginación y de los sentimientos del corazón, nace la semilla de la creatividad. Las ideas y los sentimientos, con la ayuda de la imaginación, decidieron sembrarla entre la mente y el corazón. La regaban con color, la regaban con emoción, y así rápidamente creció. Se convirtió en un gran árbol que nunca deja de producir. Sus frutos son grandes y hermosos, alimentan al mundo, alimentan al alma. De ahí nacieron las artes, y en cada arte el corazón trabaja arduamente llenándola de inspiración. De ahí los deportes, donde el corazón sembró el deseo de ser mejor. De ahí los inventos, de ahí la diversión. Y en todo aquello, la mente ponía las ideas y la voluntad le tocaba el corazón. Sin olvidar, desde luego, que las ideas en la mente eran producto de la imaginación. Por eso siempre estaban llenas de color, despertando así a los sentimientos que habitaban en el corazón. Y así fue como la creatividad nació. Por eso el mundo está lleno de música e inspiración. Muy buenas noches. Quisimos comenzar este espacio que estamos inaugurando con un cuento, porque el cuento es eso, es metáfora, es magia, es ilusión, es esperanza, es libertad. El cuento es afecto. Y hoy ese es nuestro tema, el cuento como herramienta afectiva en casa y en la escuela. Bienvenidos a este nuevo espacio llamado Armonía en Movimiento, en donde yo, la psicóloga Paola Liscano, voy a estar trabajando y compartiendo nuestra experiencia con la psicóloga, mi colega y amiga, Danae Casais. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Paola. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Estamos muy emocionadas de iniciar este espacio, pues para aprender juntos, para crecer juntos en experiencias, en conocimientos, tanto por parte de nosotras como para con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, como bien les dijo Pao, vamos a trabajar acerca del cuento, vamos a aprender, vamos a emocionarnos con este tema tan hermoso que pues en estos momentos de contingencias y de tantas cosas, pues vale la pena rescatar esas experiencias tan hermosas que existen, tantas estrategias que a través del cuento podemos ir adquiriendo para trabajar con nuestros niños desde casa y desde la escuela. Bueno, pues, ¿qué es el cuento, no? Lo escuchamos mucho, el cuento, pero un cuento tiene características muy particulares. El cuento es una narración corta, donde hay personajes, donde se da en un espacio, pues, que a diferencia de una novela, no son tantos lugares, sino pueden ser 2 o 3 lugares en donde se da este momento histórico, esta situación. Cada palabra importa, cada palabra está hecha por parte del autor con un detalle, tiene un significado y nos habla y nos trata de transmitir a través de cada palabra un sentimiento, una idea, una reflexión, un pensamiento. Bueno, un cuento también puede ser transmitido a través de la lectura, a través de alguien que modera y que la realiza, o también, por otro lado, puede ser que el mismo niño o el adulto o el adolescente, él agarre el libro y por sí mismo vaya realizando la lectura. Y desde ambas partes hay un crecimiento, hay pues un momento en donde ambos, ¿sí?, van experimentando y creando una experiencia alrededor de este momento especial.
Bueno, pues hay distintos autores que hablan acerca de cómo se realiza el cuento. Uno de los más importantes para nosotros, no sé tú cómo lo veas, Pau, es precisamente pues Brunner, ¿sí? Que él nos hablaba de esta parte cognitiva que a veces también tiene el cuento, ¿no? Esta narración. Y cómo esta narración a través del cuento pues nos va llevando a crear representaciones mentales, nos va llevando a ir trabajando cuestiones de en los niños de activaciones, de esos espacios, esos escenarios mentales en los cuales vamos afianzando contenidos, conocimientos, lenguaje y nos vamos incluso acoplando con un contexto cultural al cual pertenecemos. Cada historia, cada cuento nos habla de un momento histórico, nos habla de un momento cultural, es decir, en el lugar en donde nos encontramos, un cuento en función del país en el que estemos, en la ciudad en la que estemos. Cuando escuchamos una historia, un cuento que viene de otros lugares, a lo mejor lo hacemos propio, pero cuando es de nuestro contexto cultural, a veces para los niños, al momento de leerlo o al momento de trabajarlo con ellos, pues es algo que a ellos se identifican porque a lo mejor tiene mucho que ver con cuestiones que pasan en su contexto real, ¿no? Otra cosa también muy importante del cuento es esta cuestión fantástica, esta cuestión de la imaginación, de la creatividad, como al principio nos leía Pau este cuento tan maravilloso de la creatividad, en donde estas palabras, este ir más allá de lo que está escrito, ¿sí? O de lo que escuchamos por alguien que nos lee el cuento, pues ahí nos lleva, ¿no? Esta es la parte, pues, muy trascendente que tiene el cuento. Y también, por otro lado, al momento de hablar del cuento, vamos a hablar de la parte emocional y también esta parte cognitiva, en donde también cuando estamos con un niño en escuela y en casa, a través del cuento vamos favoreciendo la atención selectiva, la concentración, esas representaciones mentales que mencionábamos. Cuando el niño tiene que recordar eventos pasados o hacer referencia a situaciones que él ya tenía de alguna manera en su memoria a largo plazo, eso nos hace como que traer a colación al momento de la historia estas situaciones que se van dando con el niño y de alguna manera vamos como que ayudándolo, ¿sí? A ampliar ese repertorio de conceptos, de palabras, de comprensión verbal, de comprensión lectora, que de alguna manera este espacio, este momento único y mágico, pues lo proporciona, ¿no? Así es, Dani. Y además de esto tan importante que mencionas, ¿no? Que para el desarrollo cognitivo del niño, también me gustaría mencionar todos los aspectos emocionales y afectivos, ¿no? Que trae el cuento, ¿no? Como beneficios para el niño, ¿no? Claro. Uno de los principales es ese, ¿no? El uso del cuento como herramienta para fortalecer los lazos con las primeras figuras de afecto del niño, en este caso puede ser el padre, madre, abuelitos, ¿no? Ese momento tan especial en donde el niño se siente acogido, amado, y entonces esto permite que esos lazos se fortalezcan. A la vez que el niño mejora esas relaciones, pues está pasando un momento agradable, ¿no? Le ayuda a comprenderse. Claro, y por ejemplo también con una docente, ¿no? O sea, así como con la mamá, con el papá, con el abuelito, también ahorita en estos momentos donde las docentes tienen que buscar estrategias para buscar la manera de llegar a sus niños y trabajar habilidades emocionales con ellos a través de los cuentos, es una herramienta útil a través de la cual ellas pueden lograr esa conexión con ellos, trabajar al mismo tiempo un elemento de un contenido, así como un elemento afectivo y de conexión con ellos, ¿no? Así es, así es. También fortalece ese lazo con los maestros, ¿no? Que permite además que el niño esté más abierto al aprendizaje, ¿no? Porque si existe una mejor relación con el docente, el niño se siente como en mejor disposición para recibir del maestro lo que tenga que recibir, ¿no? Lo que el maestro le quiera transmitir. Entonces, esto que acabas de mencionar es igual fundamental. Además, le ayuda al niño a comprenderse, a conocerse a sí mismo y lo alienta a desarrollar su personalidad, ¿no? En el momento que contamos o que escuchamos un cuento, lo que él llamaba, ¿no? este pegamento afectivo que él llamaba emocional, ¿no?
También nos permite transmitir valores. A través del cuento podemos transmitir mensajes y valores que sean importantes para la vida del niño, ¿no? Y para su convivencia todos los días con los seres que le rodean. Le permite también al niño solucionar problemas, vencer sus miedos. Cuando el niño se convierte en el protagonista de esa historia, o se identifica más bien con el protagonista de la historia, el niño vence al lobo, que vence a la bruja, esto le da un sentimiento de seguridad, porque entonces el niño, al identificarse con el personaje, se siente capaz de vencer los propios obstáculos que en la vida, que a veces están representados por un lobo, por una bruja, ¿no? Pero estamos hablando que trasladados a su vida puede ser cualquier situación difícil que el niño esté atravesando. Es como ¿no? transferir A lo mejor... es como transferir vamos a llamar, ese temor, algo externo, algo objetivo, ¿no? Y al verlo fuera de él, de alguna manera es más fácil para el niño enfrentarlo y pues de esa forma, al verlo externo, pues lo puede trabajar como niño, esa parte emocional, pues bueno, este miedo que tenía, esta ansiedad que tenía, esta angustia, la veo desde fuera y al verla desde fuera es una manera más favorable para poder trabajarla como terapeuta, como mamá y ayudarlo a vencerlo, ¿no? Exactamente, o sea, el niño coloca afuera de él ese miedo y lo representa a través de una bruja, de un lobo, entonces le es más fácil como verlo a la cara, intentarlo, ¿no? Y ganar la batalla, ¿no? Entonces, también eso es algo muy importante, cuando un niño se está identificando con un personaje o que nos pide que le repitamos un cuento, eso nos está comunicando algo, ¿no? Es algo que está moviendo al niño en su historia, que se está identificando quizás con el protagonista, con alguno de los personajes, ¿no? Y está solucionando cosas a través de ese cuento de su vida real. Entonces, esto que mencionas es sumamente importante, cómo podemos trasladar incluso situaciones de la vida real y convertirlas en un cuento, para invitar al niño también a encontrar soluciones o posibilidades que en su vida diaria no ha podido resolver, pero que en el cuento es como una manera más segura de hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos directamente, ¿no?, al niño de tu historia, claro, el niño tiende como a lo mejor a penarse, a estar un poco tímido, pero si ponemos su historia en otro escenario, como que le está pasando a otro personaje, lo mismo que a él le está pasando, entonces el niño puede trabajarlo mejor, puede hablarlo de una manera pues, más segura. Y además, algo muy importante es que pues él, al identificarse con ese personaje, puede sentir que no solo él está viviendo eso, ¿no? Que también a otro niño le está pasando lo mismo que a él le está pasando. Y se me ocurre, no sé, un ejemplo de un niño que acaba de tener un hermanito y que pueden aparecer esos sentimientos de celos, que a veces es muy difícil de aceptar porque nos han dicho que está mal sentir celos cuando es un sentimiento que a veces surge, ¿no? Y solo es aceptarlo para trabajarlo y liberarlo. Pero entonces, cuando sabe que al niño de la historia también está teniendo ese mismo sentimiento y que también es tan digno de amor y merecedor de amor y que eso va a pasar y que ese sentimiento se puede transformar en otra cosa, entonces también se siente aceptado y acepta esos sentimientos y entonces ya puede saber, ¿no?, cómo le hizo el protagonista de la historia para superar esa situación, ese sentimiento. Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no?, a estos niños que de pronto leen una y otra vez el mismo cuento y la mamá les pregunta, bueno, ¿por qué lo toman tantas veces? Y nos preguntan a nosotros incluso como terapeutas, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué ese mismo cuento se lo quiero cambiar? Algo hay en ese cuento donde se identifica, donde se puede ver o donde puede mirar alguna necesidad, algún miedo, algún temor, algo que ese cuento le está transmitiendo. Y a través de ese cuento, el niño está sanando y está resolviendo muchas situaciones, ¿no? Esas situaciones que a lo mejor de manera directa, como bien dices, no se pueden resolver, porque el niño, pues así como un adulto no se quiere enfrentar a sus miedos o a sus necesidades, un niño también está en este proceso de autoconocimiento y el enfrentarse de golpe, pues no es tan sencillo. Tiene que buscar también sus estrategias para poco a poco ir resolviendo cosas, ¿no? Así es, así es. Y por ejemplo hay cuentos como los cuentos de las hadas que los ayudan a vencer sus miedos y sus pesadillas nocturnas. Los cuentos de hadas son muy recomendados para trabajar con los miedos, ¿no? A mí también en el contexto terapéutico, que es creo que hemos mencionado, me ha tocado
que contando un cuento, por ejemplo, una vez me tocó trabajar con un taller de prevención del abuso sexual y contando la historia donde el protagonista, la protagonista, estaba sufriendo esta situación, uno de los niños me dijo, a mí me está pasando, ¿no? Entonces, también nos sirve como una herramienta para detectar estas situaciones en la vida de un niño y poder protegerlos, ¿no? Poder tomar las medidas necesarias para darles esa es como darle palabras al niño, ¿no? Darle estrategias, darle herramientas para que él exprese algo que está emocionalmente guardado y que a lo mejor no te lo va a decir a ti como mamá o a ti como papá o a ti como docente, sino que él va a buscar algo, una manera para expresarte. Así como también a veces los dibujos, ¿no? Nos sirven para expresar cosas. El cuento es una herramienta muy útil, muy necesaria desde el aspecto cognitivo y emocional para expresar todo esto, ¿no? Sí, y ahorita, o sea, igual que mencionas el aspecto cognitivo, regresando un poquito a eso, ¿cómo es tan importante que el cuento de preferencia sea un cuento que no sea conocido para el niño, ¿no? Porque es como cuando estamos frente al televisor, ¿no? Nosotros recibimos, somos receptores de información, entonces nuestra mente solo está recibiendo, no está haciendo ese esfuerzo intelectual de crear la imagen, solo la recibe. Entonces, cuando traemos, no sé, yo les pregunto, te pregunto a ti, Dani, cuando te digo o te narro el cuento de Cenicienta, ¿qué imagen traes a tu cabeza? Inmediatamente te viene la historia de Cenicienta, la de Disney, que todos conocemos, que hemos visto en caricatura. Es la primera que se nos viene a la mente. Exacto, entonces ya no haces ese esfuerzo de crear una imagen, ya estás nada más trayendo de la memoria esa imagen. Entonces, qué padre es cuando contamos un cuento que sea completo, incluso lo podemos inventar con nuestros hijos. Yo hacía esos ejercicios con mi hijo de que cada noche alguien inventaba una historia. Entonces ya haces el esfuerzo de crear, y además el niño normalmente te cuenta cosas que están como que son importantes en su vida. Entonces te permite conocer también, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa, siente, qué es lo que trae, qué es lo que ha vivido, ¿no? A lo mejor en otros contextos fuera de casa. Y además cognitivamente hace este esfuerzo y eso estimula y favorece muchísimo la creatividad que está necesaria para tantas cosas, ¿no? Claro, y fíjate, es que esta parte, ¿no? Tan hermosa que tiene el cuento de hacer esta conjugación de la parte emocional con la parte cognitiva e irla trabajando de la mano como mamá, como terapeuta, como docente, desde el papel en el cual te encuentres, es una herramienta útil. Y por ejemplo, algo muy, muy importante, ¿no? De esta parte del cuento es que también el lenguaje, como cuando tú al momento de estar hablando, contando un cuento, pues tú estás favoreciendo el que el niño escuche, el que el niño conozca nuevas palabras, el que el niño elabore nuevas palabras, ¿no? El que el niño imagine, incluso que invente palabras, eso es algo magnífico. Cuando de pronto al contar un cuento, no sé si les ha pasado, cuando cuentan un cuento, de pronto el niño te inventa una palabra que ni siquiera existe, ¿sí? Entonces, eso es algo también maravilloso del cuento, en donde él solito también empieza a idear, que aunque aparentemente, bueno, es que dentro del lenguaje no debe, no, dentro del lenguaje también, dentro de la creatividad y la imaginación, está esta parte de ir más allá, ¿no? De las palabras que convencionalmente conocemos, para favorecer esos estados mentales de imaginación, de creatividad, ¿no? Así es. Darle esa posibilidad al niño, ¿no? De no cerrarlo, como ahorita todos los sistemas de pronto educativos, esto que estamos viviendo, al niño lo puede contener tanto, darle esa posibilidad de expresarse, ¿no? Para que pueda él manifestarse. Y a través de esa manifestación, a través de las historias, de los cuentos, pues es algo magnífico. Fíjate que algo igual que me vino a la mente aquí cuando estabas mencionando lo del cuento, desde el momento cuando estás con él, este vínculo, ¿no? Con lo que mencionábamos al principio, este vínculo mamá e hijo o papá e hijo, ¿sí? O abuelita y nieto o maestra y alumno, este vínculo es tan único porque el niño te escucha, ¿sí? El niño está ahí para ti, no sé, como sugerencias las que podríamos dar en relación con los cuentos, ¿no? Sí, ¿qué te parece que señalemos algunas recomendaciones que Claro. es lo que muchas veces los papás nos piden, ¿no? ¿Cómo crear esos espacios tan
tan lindos, tan de afecto, ¿no? Que en donde pues entran en juego muchas emociones, muchos momentos especiales. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones muy puntuales. ¿Te parece, Dani? Me parece muy bien. Que hablemos de esta parte. Sí. Entonces, bueno, si quieres puedo empezar con este espacio, ¿no? Que en el mindfulness de pronto se le llama como el, este, el refugio, el ¿no? refugio, ¿no? Sí, O el rincón de la calma. exacto, donde al niño le permitimos, por ejemplo, crear un lugar, también es válido, cuando nuestro niño de pronto en estos momentos de angustia, que no sabemos si no podemos salir a la calle porque está lo del COVID y todo esto, pues un elemento fundamental es crear en casa esos espacios mágicos, ¿no? Por buscar ese espacio en donde pongas ciertas condiciones y allá también le pongas a la disposición cuentos, incluso, y no solo cuentos, a lo mejor una hoja también para que el niño también elabore sus propias historias. Y esto es algo mágico, algo importante que hay que transmitirles y hay que empezar a trabajar, crear ese espacio mágico, ¿no? Así es. Independientemente de este rincón que menciona Dani, que es como una sugerencia, ¿no? Que pueden ir creando ese espacio en su habitación, en una esquina de la habitación, con su manta favorita, con su almohada favorita. Incluso, o sea, si no tienen el tiempo o a lo mejor no cuentan todavía con ese espacio, lo pueden hacer a partir de ya, ¿no? En su cama, ¿no? Esa es una sugerencia para enriquecerlo, ¿no? Que está muy padre, ¿no? Porque a mí esto del refugio que comentas se me hace como ir, ¿no? A tu espacio seguro, a ese lugar donde necesitas recobrar como la paz o la calma después de un día, por Como ejemplo. volver a nutrirte, ¿no? Como esa energía que de pronto tomas como para un respiro, como para poder tener esta fortaleza para seguir enfrentando. Y fíjate, precisamente cuando en alguna ocasión hablábamos de resiliencia, cómo para ayudar a nuestros hijos a ser resilientes también a través de estos momentos les damos esta fortaleza, estas herramientas, estos espacios para crecer, para nutrirse, ¿no? Y es súper importante. Fíjate que también dentro de estas sugerencias, algo muy importante está a la manera cuando hablemos con los niños, el lenguaje que utilicemos. Es válido, ¿no? Que el niño pueda inventar, crear, pero si yo estoy narrándole a mi hijo o a mi hija o a mi alumno o a mi nieto una historia, un cuento, tratar de ser muy claros, ¿sí? Tratar de utilizar un lenguaje afectivo, una voz calmada, que no suene a regaño, que no suena como que yo estoy contando la historia para que te duermas, ¿no? Darle esa oportunidad, ese lenguaje fluido. Incluso, no sé, también esto que habíamos platicado, ¿no? La música, poner a lo mejor de fondo una música, es para dormir, por ejemplo, a lo mejor una música tranquila, no una música donde tenga una letra, ¿sí? Sino más bien una melodía, incluso hay estas muy conocidas donde hay sonidos de agua, de mar. Que tranquiliza, ¿no? Que dan calma. Y eso es muy importante, o sea, crear, independientemente de este refugio, de este rincón de la calma, un espacio de calidez, ¿no? A mí me gusta usar, yo lo usaba con mis hijos, la velita del cuento, la recomiendo mucho, porque marca como un inicio de ese momento tan especial, un inicio y un cierre, ¿no? Entonces, cuando iba a empezar el cuento, se apagaban todas las luces y se encendía la velita, ¿verdad? Así, me encantaba porque dejaba el espacio con una luz muy tenue y además nos preparaba para dormir, ¿no? Que esa es otra de las recomendaciones. Qué bonito, ¿no? Eso que mencionas, ¿no? Porque es darle, no solo al momento del cuento, a esa relación y a ese vínculo mamá e hijo o papá e hijo, su lugar. Una importancia que al niño lo hace sentir valioso, lo hace sentir especial, único. Imagínate esa riqueza que podemos con algo tan sencillo que tenemos a la mano y lo podemos hacer, ¿no? Así es, y esa es la parte que iba a comentar, ¿no? Que la noche, por ejemplo, es un momento muy especial porque ya no tenemos los pendientes del día a día, ya estamos más relajados, ya no hay nada que interrumpa este momento. Entonces, ya podemos estar con la disposición, ¿no? Con nuestra mente y nuestro corazón abiertos para ese momento con nuestros hijos, para ir fortaleciendo precisamente estos lazos
Y algo muy importante, y de verdad esto sí es como tareita, así que la noten muy bien, es que no hayan interrupciones. De preferencia que sea en un horario en donde se puedan dar ese espacio para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, pues para las personas que estén, para sus niños, más bien, en donde puedan ser 20 minutos, 25 minutos, en donde ustedes le digan, incluso a su jefe, ¿sabes qué? A esa hora no, si es posible, ¿verdad? A esa hora no me No me llames. llames, o si me llames no te voy a contestar hasta después de 20, 25 minutos, igual si suena el timbre, o sea, que todos en casa sepan que ese momento no debe haber interrupciones, ¿no? A menos que sea algo así de emergencia. Porque ese es el mensaje que le mandamos al niño, que es sumamente especial para nosotros. Entonces el niño se siente importante, se siente amado. Ese es el mensaje que le damos cuando ese espacio es solo para ellos, ¿sí? No, y ahorita en este tiempo, pues sí, vale la pena. De verdad, se los decimos de corazón, que como mamás, como terapeutas, que es importante ahorita con tantas incertidumbres, tantos duelos, tantas pérdidas que están teniendo nuestros niños, tantos temores de pronto alrededor de todo lo que nos está pasando, sí vale la pena sentirse amados, sentirse protegidos, sentir que en casa tenemos esa seguridad, esa confianza de que todo va a estar bien, ¿no? Exactamente, les transmitimos esa seguridad. Y bueno, otras sugerencias a lo mejor más específicas, cuando hablamos de la figura del villano y creen historias entre ustedes, ¿no? Que a lo mejor junto con los niños vayan elaborando estas historias, no necesariamente tienen que agarrar algo que ya esté producido, sino que ustedes mismos pueden de su mente y de su corazón dar vida a esas ideas. Se sugiere que la figura del villano nazca de la imaginación del niño, porque el niño va a crear un villano que pueda resistir, que no sea demasiado amenazante para él. Entonces, pues darle, ¿no? Que él cree el villano, darle esa es una estrategia, pues un consejo, ¿no? Y fíjate, y que historia, si ustedes van a crear a ese villano, que sea, si el niño dice, no, en este momento no quiero, cuéntamelo tú, mamá, que sea de preferencia, no de preferencia, que sea una figura más chistosa que terrorífica, ¿sí? Que aterradora, ¿no? Entonces, para que el niño se sienta cómodo con ese villano. No es la intención dar miedo, al contrario, ¿no? Y fíjate, con eso del villano, o sea, imagínate, también como papás, el saber con qué villano tu hijo se identifica, porque como mamá, como papá, muchas veces ese villano a veces representa, sí, esa figura materna, esa figura paterna, entonces de alguna forma... También las mamás a veces son brujas, hay que reconocer. Entonces, y no es porque tu hijo no te quiera, no es porque... sino porque a través de ese, o sea, no te lo va a decir, pero también tú como mamá, al poner una regla, al poner una disciplina o algo, le estás dando a tu hijo, él está adquiriendo ciertos temores de que si obedezco o no obedezco a mamá, todas estas cuestiones y necesidades que él experimenta, las va a representar a través de ese villano, ¿no? Y ese villano muchas veces somos nosotros, ¿no? Como papás, como terapeutas, pero no es nada siempre les caemos muy bien a nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Pero ese amor sabemos que es intacto, ¿no? Es intacto, sí. aunque tengan esos momentos, ¿no? En donde no... Así y también ellos a nosotros, la verdad, los seguimos amando y queriendo, pero también tienen sus malos ratos, todos. Pero también así como representas al villano, también ese rey, esa reina que de pronto sale, o ese que rescata al final, también eres tú. O sea, no necesariamente te quedas siendo el villano. O sea, tú como papá, como mamá, y todos los personajes que están con el niño representan siempre a alguien, ¿no? Y están ahí. Claro, y ahorita me haces pensar, Dani, sobre el amor incondicional, ¿no? Qué bonito que es aprender a querer incluso al villano, ¿no? Con todos sus defectos, ¿no? O sea, hay villanos que se ganan nuestro afecto también, ¿no? Entonces es esa parte también de aceptar. Incluso el villano a veces se vuelve bueno al final, ¿no? Se transforma, porque ya viste cuando cuentan las historias los niños de pronto no se quedan con el villano y toda la... que no, al final el villano a veces hasta lo rescatan, se convierte bueno, hay toda una transformación ahí, ¿no? Una creatividad alrededor de la historia que lo hace única, e incluso cada historia es especial, cada niño te va a contar en función de su propia experiencia, ¿no? Claro, y aparte, o sea, se me ocurre entonces, comprender que quizás detrás de ese villano hay una situación que está viviendo que lo está haciendo estar enojado, ¿no? Entonces, también favorecemos la empatía.
Eso está padrísimo en los cuentos, porque trabajamos todo lo que queramos, lo podemos trabajar a través del cuento. O sea, valores, emociones, amor incondicional, aceptación, amor a uno mismo, amor a los demás. Bueno, favorece todo lo cognitivo que mencionó Dani, el lenguaje, estimulamos la imaginación, la creatividad. Bueno, hay tantos beneficios del cuento que realmente esta charla se va a quedar muy corta porque hay tanto que decir sobre el cuento que, bueno, nos llevaríamos muchísimo tiempo si mencionamos todas sus bondades, ¿no? Y sin embargo, Pero bueno, pues es algo que sí debemos pues conocer y ahorita les estamos dando como elementos muy puntuales, pues para empezar a tenerlo en cuenta en casa con nuestros niños, trabajarlo, vivirlo con ellos, sobre todo ahorita, de verdad eso recalcamos mucho y lo platicamos mucho Pau y yo, de que este es un momento en donde es una oportunidad también única que tenemos en casa para estar con nuestros niños, ¿sí? Sobre todo así para es. apoyarlos a vivir esos temores, a sobrellevarlos y a sentirse especiales, ¿no? Y bueno, me gustaría retomar nada más algunos consejos muy puntuales, por ejemplo, con respecto a las edades, Dani. A los 2 años, muchos papás nos preguntan, bueno, ¿a qué edad es bueno empezar? Bueno, los cuentos son para todas las edades, ¿no? Hasta los adultos seguimos disfrutando del cuento. Pero recomendamos a los 2 años que los cuentos, por ejemplo, sean cuentos ilustrados, donde haya dibujos, muchos colores, incluso hay algunos que tienen sonidos, porque el niño está en una etapa sensoriomotora. Entonces ahí vamos igual trabajando la atención, el vocabulario, la imaginación, pero La el niño todavía regulación necesita sentir, emocional. ver. Claro, por ejemplo, la Claro. regulación emocional, ¿no? Ese también es un momento muy, muy importante con la edad, ¿no? Cuando hacen el cambio de kinder a primaria, por ejemplo, cuando está este autocontrol, esa regulación de sus impulsos, a través del cuento lo podemos trabajar, que él se identifique con algún personaje, que podemos trabajar, que él reconozca que hay ciertos momentos, ciertos límites, ciertas cuestiones a nivel Límites. de sí mismo, de su regulación Exacto. emocional, que puede trabajarse a través del cuento, ¿no? Así es, Dani. Y bueno, a los 4 años se recomiendan cuentos que tengan fantasía, cuentos fantásticos, que estén llenos de hadas, de piratas, de personajes mitológicos. Eso es a los 4 años. A los 5 años, personajes ya más de la vida real. La niña que va a la escuela, el niño que juega fútbol. Entonces, son personajes ya más reales y esta es una excelente edad para empezar a introducir cuentos con valores. Transmitimos los valores de muchas maneras, ¿no? Pero esta puede ser una de las herramientas. A partir de los 5 años es muy recomendable. A los 8 años se recomiendan cuentos de detectives y aventuras. Ya les encantan a los niños los cuentos que tienen muchísimas aventuras. A los 12 les encanta el misterio les fascina y lo desconocido, ¿no? Entonces, ese es como que, y los cómics también. Entonces, son como que los consejos para saber qué cuento comprarle, qué cuento será del agrado de mi hijo. Claro, Además de que cada niño tiene su propia personalidad, ¿no? Entonces, qué mejor así que es. los padres para conocer a los niños. Y fíjate que precisamente hablando de esto, también recordando, ¿no? A través del cuento también podemos ayudar a nuestros niños a elaborar, nuevamente tiene de la mano todo lo cognitivo, ¿no? A elaborar, ¿sí? Estos procesos mentales que de alguna manera le ayudamos, ¿no? A hacer representaciones mentales, ampliar su vocabulario, ampliar sus esquemas conceptuales, todo esto que de alguna manera a través de la lectura, ¿sí? A través de la imaginación, lo estamos favoreciendo, ¿no? Y estas edades son tan importantes porque en función de la edad también representa qué procesos el niño puede ir adquiriendo, ¿sí? Cuando son niños muy pequeños, como bien decía Pau, no podemos de pronto pues darle un libro muy grande con tantas palabras, porque en primer lugar ni siquiera ha desarrollado la lectoescritura, ¿sí? Entonces, las imágenes, ¿qué tipo de imágenes inclusive son las más adecuadas para tu niño? Incluso si ustedes más que crear quieren comprar un cuento, pues vale la pena leer atrás de la portada, están las edades recomendadas para cada cuento, los temas incluso que trabajan, hay páginas en internet que hemos visto, ¿verdad, Pau? Que de pronto tienen ya muy definido, te ponen el Las autor, te ponen la temáticas, edad, incluso ya hay sí, personas que hasta ya te cuentan el cuento, te leen el cuento, pero sí vale la pena nosotros como papás irnos más allá. Es que le voy a leer un cuento. Bueno, pero como bien dice Pau, la edad es importante. Entonces, me voy, reviso qué edad tiene
para qué edades es recomendable, qué valor va a trabajar, qué emoción de alguna manera estoy favoreciendo al leer este cuento, para que yo también a lo mejor al término yo pueda hacer con mi niño una retroalimentación. Es Así decir, es. que platiquemos, oye, ¿qué entendiste? ¿Qué te pareció? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Si lo haces en la noche, a lo mejor te sirve para adormecerlo, pero también en el día, si de pronto lo quieres hacer como un proceso, pues para ayudarlo a pensar e ir más allá, pues vale la pena hacer estos cuestionamientos, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo, o sea, permitirse igual esta espontaneidad de repente, ¿no? De que sea un momento placentero para ambos, que ahora sí que se atrevan, ¿no? A crear sus propias historias también, a experimentar. Estamos aprendiendo, equivocándonos, pero nos morimos de risa, disfrutamos el momento y aunque no tengamos un mensaje claro, aunque estemos, o sea, con solo el hecho de estar acompañando a nuestros hijos y haciendo el intento de hacerlo de la mejor manera posible, ya el niño está recibiendo de nosotros ese afecto y está sintiendo que es un momento especial. Y lo más importante es que se está sintiendo amado, ¿no? Porque estamos dedicando ese espacio exclusivamente para él, ¿no? Claro. Y anoté, Dani, algunos, Dime. en lo que estuvimos conversando, algunos puntos, Perfecto. no sé, que fuiste mencionando y que fui mencionando, como para señalar, ¿no? Hacer no sé si el cierre de esta parte, o no sé si tienes algo más que decir. Bueno, ¿Qué pues te parece? yo sí estoy de acuerdo para que vayamos cerrando. De todas maneras, para los que nos están escuchando, pues decirles que eso es breve. O sea, aquí resaltamos algunos elementos, pues tanto afectivos, cognitivos, de habilidades socioemocionales, que a través del cuento se pueden trabajar, pero pues si más adelante quieren más información, les vamos a terminando, ya les contamos. Sale. Pues miren, lo que hemos conversado, ¿no? A los niños los hace sentir especiales, le enseña al niño el cuento a solucionar problemas, favorece este pegamento afectivo llamado nexo emocional. El niño que escucha un cuento se identifica fácilmente con el héroe, con alguno de los personajes. El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual, como ya les mencionó Dane, enriquece el vocabulario, favorece el lenguaje, favorece la creatividad, amplía su sensibilidad, la empatía, favorece la adquisición de valores importantes para la convivencia con las personas que le rodean, favorece el amor a la lectura, los ayuda a conciliar el sueño. Estos son unos de tantos beneficios, ¿no? Pero no quería dejar de mencionar, así como manera de cierre. Y fíjate que incluso, ¿no? Pensando en esta parte de los cuentos, pues les queremos invitar, ¿sí? Les queremos invitar, ahorita que ya estamos cerrando este espacio, pues a un taller que vamos a realizar los días 7 y 14 de agosto, donde vamos a realizar un taller. La primera sesión es con papás, docentes o especialistas para que conozcan más puntualmente estos elementos que les pueden ayudar a ustedes al momento de trabajar con nuestros niños, de vivir con nuestros niños este espacio del momento del cuento. Lo vamos a proporcionar el día 7 y el día 14 es un día que vamos a tener destinado para trabajar con los niños. Cómo a los niños, a través del cuento, podemos también trabajar distintos elementos. Y que incluso la manera como lo trabajemos les puede servir a ustedes como papá, mamá, docente, para trabajarlo con ellos, ¿no? Y pues es una cordial invitación que les hacemos el día 7 y 14. Les vamos a mandar toda la información para que ustedes nos acompañen. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruto mucho este espacio. Me encanta trabajar con Dani, que también tiene muchísima experiencia trabajando con niños. Entonces, esperemos que nos sigan acompañando. Vamos a trabajar con diferentes temas, la creatividad, el arte, cómo trabajar las emociones a través del arte, cómo manejar la ansiedad, y también están abiertas cualquier sugerencia que tengan para que podamos compartir nuestra experiencia, es bienvenida. Así es. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo te agradezco de verdad este espacio, que hayan estado con nosotros. Y pues la intención es que juntos construyamos y crezcamos y que aprendamos juntos, ¿no? O sea, desde nuestra experiencia como mamás, como terapeutas, como
docentes, desde todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Porque el cuento y todo lo que vamos a trabajar en estas temáticas, en este espacio, pues nos pueden ayudar en nuestra vida, ¿no? Es un desarrollo integral y vamos a crecer juntos con ello. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.